Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia, así como nos mandó nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, como siempre, es Fuerte el día que reflexión, hizo el hermano. Señor. Nos gozamos y nos alegramos en el Espíritu, porque tenemos vida, estamos con Cristo, en Él estamos completos. No nos hace falta más nada más que su presencia y su esperanza, la esperanza que Él nos da por medio de la fe en el Evangelio, de que tendremos vida eterna. El día de hoy están conmigo, como siempre, mi hermano Fran Rivero y mi hermano Miguel Vanegas. Así es, mi hermano John. Aquí estamos un día más, por la misericordia del Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Que las cosas se alinean y Dios nos permite, nos da el tiempo, la fuerza, el espacio para reunirnos otra vez, compartir la palabra. Les animamos a todos los hermanos que nos escuchan por la emisora y a los que nos acompañan aquí en el grupo también que puedan agradecer al Señor por eso, ¿no? Llegarán días donde es muy difícil, hermano. Incluso hermanos de diferentes partes del mundo, al día de hoy, se les hace muy difícil reunirse para compartir la palabra, ¿no? Entonces, el simple hecho de que tengamos este tiempo, esta comodidad, este espacio para conectarnos a la palabra de Cristo, a compartir las palabras del Evangelio, a compartir las palabras del cristianismo, ¿verdad? Es algo que hay que agradecer sumamente. Es algo invaluable, hermano, algo invaluable, la verdad. Así que bueno, muchas gracias por otra vez por la invitación, hermano John, por estar aquí, y a Dios gracias, ¿verdad? Por estar en este momento junto con ustedes. Adelante, mi hermano Miguel. Sí, así es, hermano. Hermano yo, hermano Fran, gracias a Dios por este tiempo que nos permite y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Hermanos que nos escuchan en la transmisión también, gracias por seguir la enseñanza, gracias por estar atentos y bueno, estamos para eso, ¿no? Para servirnos, para edificarnos mutuamente y sea bienvenido a una transmisión más. Primero Dios que también sea, bueno, rogamos a Dios que sea de mucha edificación para nosotros, para usted que nos escucha y poder poner todo esto, llevarlo del corazón a la práctica también. Así es, hermano John. Amén. Y bien, el día de hoy continuamos con Primera de Pedro, esta carta tan edificante que venimos analizando. Quedamos en el capítulo 1, versículo 18, en el segmento pasado. Creo que el último que habló fue el hermano Fran también sobre este versículo. Y dice el apóstol Pedro: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Sí, así es, hermano John. Hermano Fran está silenciado. Sí, sí, sí. Adelante, hermano Miguel, adelante. Sí. Bueno, hermanos, sí, estábamos, bueno, recordemos un poquito quizás el deseo de Pedro, ¿no? De enviar esta carta a unos hermanos que estaban expatriados, que por amor a Cristo, por seguir fielmente al Señor, pues habían sido em, expatriados, no habían sido puestos fuera de su hogar o de su país natal, digámoslo así. Eh, Así que habían quedado sin una nacionalidad, habían quedado fuera de un, por decirlo así, de un país que te da ciertos derechos y bueno, estaban afuera, pero estaban y continuaban manteniendo su fe en el Señor. Y es por eso que el apóstol Pedro en esta carta le da ánimos, le da aliento. Y es real, ¿no? O sea, es, bueno, el apóstol Pedro es realista ante esa situación. Es consciente más bien de esa realidad que está aconteciendo. A cualquiera, y si somos honestos, en una situación como esa, a cualquiera se nos bajan los ánimos. Y quisiéramos escuchar palabras de aliento, y creo que eso es normal. Y Pedro lo hace. Pedro les envía esas palabras de aliento por medio de esta carta, pero también les hace exhortaciones. A lo largo de la carta lo vamos a ir viendo. Exhortaciones, por decirlo así, un poco, eh, aunque son precisas, pero son fuertes, porque Pedro no está obviando el sufrimiento, ni el presente ni el que está por venir. Pedro no deja de lado, por darles aliento y darles esperanza, no deja de lado la realidad de un sufrimiento que se avecina. Así que nosotros estamos viendo cómo se les llama a ellos elegidos. Y decíamos la otra vez que esa palabra elegidos tiene una connotación de darles a ellos un valor delante de Dios, un valor como parte de la familia del Señor. Y en esa situación, el apóstol Pedro reconoce, o sea, reconoce a estos hermanos, reconoce su valentía, reconoce su valor al llamarlos de esa manera, porque aún siendo expatriados, porque aún siendo apartados de su hogar natal, ellos persistían, ¿no? Pero sí es necesario que se mantuvieran
que no desistieran. Por eso les dice, es necesario que sean santos como el Señor es santo, como aquel que lo llamó es santo, que ustedes puedan venir, porque ese Señor y ese Dios, y lo vamos a ver ahorita, al que llaman Padre, también es un juez que no hace acepción de personas, ¿sí? Entonces, en esa esfera donde vemos al apóstol Pedro dándoles estas exhortaciones a los receptores de esta carta, la idea es que aún y a pesar de esas pruebas que se avecinan, ellos puedan perseverar. ¿Por qué? Porque si el oro, que es perecedero, se prueba por fuego para resaltar su valor, ¿cuánto más no la fe de ellos? ¿Sí? Él pone esa semejanza, ¿no? Con el oro. La fe de ustedes se tiene que hallar preciosa. ¿Y cómo se va a mantener preciosa, hermosa? Bueno, a través de las pruebas. Si ustedes se mantienen fieles a Dios a pesar de esas pruebas, a pesar de esa situación, ustedes van a resaltar en el día de la venida del Señor. Y nosotros tenemos que pensar eso también en nuestra actualidad. Tenemos que pensar que la fe es una fe viva. Y como decíamos la otra vez, ¿no? Esa fe no solamente es creer, sino es ser leal al Señor, a pesar de las dificultades de esta vida, a pesar de los tropiezos y del escarnio que puedan hacer de nosotros en la escuela, el trabajo, el colegio, la familia, por seguir a Cristo. A través de eso nosotros vamos a ser fieles, leales delante de Dios. Así que efectivamente, el versículo que ya leyó nuestro hermano John, ustedes saben que fueron redimidos de esa vana manera de vivir, de una manera de vivir que no llevaba fruto. Y dice que han sido heredados de una vana manera como como la que traen heredando de sus padres, ¿sí? Que esa perece, termina, y que fueron redimidos a precio de una sangre preciosa, a precio de la sangre del Hijo de Dios, de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Jesús. Así que, hermanos, es bueno que nosotros podamos considerar eso, ¿no? En nuestro día a día, recordemos que ser leales va a traer ciertamente sus consecuencias, pero nosotros debemos de pensar en lo que ha costado nuestra redención, la sangre del Hijo de Dios. Y por medio de él, entonces nosotros somos creyentes. Por medio y al estar en él, somos santos. Por medio de Jesús y al estar en Jesús, somos pueblo elegido, escogido, hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Entonces, ya lo dice Pedro en el versículo 21, por medio de Jesús o por medio de él, son creyentes en Dios, que resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean puestas en Dios o sean en Dios. Así que considerémoslo, hermanos, para que cuando lleguen esos momentos o esos baches, nosotros podamos estar firmes, saber cuál ha sido nuestra redención, el costo de nuestra redención y saber de dónde Dios nos ha sacado, de una vana manera de vivir, para ahora empezar a vivir una vida con identidad, como hijos de Dios, donde quiera que vayamos, ¿sí? Que podamos ser esa luz, esa sal en la tierra. No sé si quiere agregar algo nuestro hermano Frank. Amén, amén, sí, sí. Ese versículo 21, hermano, dice, versículo 21, ¿no? Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, ¿no? Entonces, aquí una nota que quería compartirles, mediante el cual creéis en Dios, ¿no? Esas son palabras que el mismo Jesús o el mismo Señor enseñó. El Señor mismo lo dijo, él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, o nadie viene a Dios si no es por Él, ¿no? A los expatriados, que quizás, como dijimos en la primer segmento, que habían algunos que eran judíos también, o la mayoría de ellos eran judíos, ¿verdad? Pero también muchos de ellos eran gentiles también de los que recibían la carta. Esos expatriados en algún momento probablemente estuvieron alejados de Dios, ¿no? Siguiendo, no sé, la ley, siguiendo el mismo camino que sus compatriotas, ¿no? En esa religiosidad externa muerta o vacía. Pero ahora por medio de Cristo realmente ellos adoran a Dios, hermano. Y esto es lo dijimos en el primer segmento, o sea, ese es el llamado del Evangelio, ¿no? Por medio de Jesucristo es que podemos creer en Dios, ¿no? Y no nos metemos en el tema de que Cristo es Dios, sí, sí, pero Él, su vida, su muerte, su resurrección, su mensaje, nos revela a Dios. Y esto que dice Pedro aquí es algo totalmente contrastado en toda la Escritura, como dice en Juan capítulo 1, versículo 18, que Él nos vino a mostrar, a enseñar a Dios, ¿no? A mostrar al Padre. El unigénito Hijo le ha revelado, Él nos vino a revelar, a darnos el entendimiento de lo que Dios quiere, ¿no? Y demanda de nosotros. La fe, la confianza
la fidelidad, como estábamos diciendo, como lo decía el hermano Miguel, todas esas aristas de la palabra fe, nosotros la podemos poner en cualquier cosa. Nosotros podemos ser fieles, confiar, colocar nuestra fidelidad en cualquier cosa y ser ineficaz. O sea, la fe por sí misma, la confianza, la fidelidad, nosotros podemos poner todas esas cosas en ídolos muertos, en ídolos, en promesas, en el universo impersonal, ¿no? Que muchas veces hay personas que dicen, no, yo creo que el universo va a conspirar a mi favor, ¿no? Y este pasaje nos dice que es por medio de él es que creemos en Dios. O sea, por medio de él no solamente llegamos a Dios, sino que por medio de él es que creemos en Dios realmente. Y si nosotros estamos buscando o buscamos vías alternas, probablemente no estemos creyendo en ese Dios, ¿no? Algo que leía en estos días, hermano John, hermano Miguel, es que necesitamos, cuando hablemos con las personas, a la hora de evangelizar, a la hora de disipular a los hermanos, es preguntar, hermano, ¿qué es lo que usted cree cuando dice yo creo en Dios? ¿A qué se refiere usted cuando dice yo creo en Dios? ¿Qué entiende usted por la palabra Dios? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué está apuntando? ¿A qué Dios? ¿Me puede usted describir ese Dios? ¿A quién está adorando usted, no? Porque lastimosamente, y creo que lo decíamos en este segmento anterior también, ¿no? El tema de que a veces deseáramos que incluso esos países musulmanes por lo menos tuvieran un cristianismo cultural, ¿no? Pero es que ese cristianismo cultural muchas veces lo que hace es ensuciar más el agua, ¿no? Como cuando se intenta, no sé, pescar o buscar algo debajo de un agua y al remover el fondo, pues todo se pone turbio. Eso es lo que más bien provoca, ¿no? Cuando hay tanta gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en aquel, pero a veces como que están desviados, ¿no? Y es a través de Jesucristo, es a través de su vida, de su enseñanza, de su resurrección, que nosotros realmente podemos creer en Dios. Cuando una persona dice, y lo diga con el nivel de confianza que lo diga con el nivel de serenidad, de certeza que lo diga, así esa persona tenga 3.000 millones de seguidores en sus redes. No, yo creo en Dios, pero esa persona está yendo totalmente en contra de lo que Cristo enseñó. Esa persona no cree en Dios. Esa persona no está creyendo en el Dios de la Biblia, en el Padre nuestro y Dios de nuestro Señor Jesucristo. No está creyendo en Él. Porque es a través de la vida de Cristo, es a través de la confianza de Cristo, es a través de las enseñanzas, de la doctrina, de las pisadas de Cristo, que nosotros podemos saber si estamos obedeciendo a Dios realmente o no. Porque es medio por Él, es medio por medio de Él, es por medio de su enseñanza, es por medio de su vida. Amén. Y este versículo a mí me gusta, o sea, o me impactó mucho por eso, ¿no? Porque es mediante Cristo que nosotros podemos creer en Dios. Y cuando estamos en un contexto como el que nos encontramos hoy, donde la mayoría de las personas, y se hacen encuestas, se hacen muchas encuestas, hay grupos que viven o existen para eso, para hacer encuestas de pastores que salen del ministerio o cuántas personas han dejado o cómo están los números, ¿no? De los miembros en ciertas denominaciones. Entonces, cuando uno ve la cantidad de personas que dice ser cristiano en las encuestas que se encuentran como, bueno, no voy a dar el nombre porque es en inglés y la verdad creo que no lo pronuncio muy bien, pero hay grupos, hay varios grupos que se encargan de esto. Y cuando uno ve las encuestas de las personas que se llaman cristianos solamente de manera nominal, o sea que ellos simplemente se enlistan por nombre nada más, es para echarse a temblar, hermano. Yo creo en Dios, pero ellos mismos testifican que en la semana no leen la Biblia, que al mes se agarran la Biblia una sola vez es un milagro, que no oran, que no creen que la oración haga efecto. Entonces, hermano, es muy interesante, es muy importante lo que dice este versículo. Por medio de Cristo es que creemos en Dios. Si nosotros no estamos siguiendo las pisadas de Cristo, y ya lo dijimos la vez pasada, sin caer en la justificación falsa o en el muñeco de paja de que tenemos que, es que yo no voy a ser perfecto como Cristo. No, no, no te estamos diciendo eso. Es que sigas sus pisadas. Es que trates de seguir a tu maestro, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos buscando esas pisadas de Cristo, si nosotros estamos intentando imitar a nuestro Señor, muy probablemente tengamos la fe puesta en cualquier otro Dios, en cualquier otra cosa, en algún Dios creado a nuestra imagen y semejanza, pero no en el Dios de la Biblia, no en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Sí, así es, hermano Fran. Y hay algo que me llama la atención también, y creo que lo decíamos el miércoles anterior, y es que cuando hablamos del cristianismo no es una religión más, no es una de tantas, no es una que solo nos ha puesto preceptos y leyes para seguir, y es una escapada de la realidad, ¿verdad? Que nos rodea. No, esto, hermanos, usted lo puede, mire, usted puede evaluar las diferentes religiones que hay en el mundo.
y ninguna de ellas se va a comparar al cristianismo que nosotros profesamos. Muchas veces uno cae en ese error, ¿no? No, pero si hay budismo, hinduismo, chintoísmo, panteísmo, y hay una diversidad de corrientes que miren, lo que hacen es agarrar una parte del todo y poner eso como Dios, hacer una parte de la creación y de la realidad en la que vivimos y a esa parte hacer un ídolo de ella. Esto es un reduccionismo y eso es complejo, ¿no? Cuando uno lo analiza y uno ve todas estas religiones externas al cristianismo, usted puede ver que no abarcan la realidad. Todo es algo abstracto, todo es algo ininteligible, dioses que están lejos, trascendentes al pensamiento del hombre, a las necesidades de la gente. Pero este Dios se ha revelado con un amor tan grande que por medio de él, por medio que ese amor tan grande ha sido manifestado en la persona de Jesucristo, a quien la Biblia y nosotros llamamos el Hijo de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios en este tiempo, ha sido gracias a Cristo. Sin él no pudiéramos acercarnos. Hermanos, ninguna otra religión remarca tanto el amor como lo hace el cristianismo. Ninguna otra religión remarca tanto ese Dios que trasciende, pero que al mismo tiempo está cerca de su creación, tan cerca que ha dado a su Hijo para que podamos tener acceso. Recordemos que la Biblia todo el tiempo está hablando en contra del pecado. Todo aquel que ha pecado ha sido destituido de la gloria de Dios. Dios envía a su Hijo para que podamos tener vida nuevamente, para que podamos ser aceptados por medio de Cristo. Entonces, efectivamente, lo que dice nuestro hermano Frank, por medio de él son creyentes en Dios. Estimemos la grandeza de su gracia, estimemos la grandeza de su amor, para que podamos acercarnos a Dios, recordando que ha sido porque nos dio a su Hijo en lugar de una condenación, de de una muerte eterna, como lo dice la Escritura. Así que no, me gusta mucho, hermano Frank, hermano John, me gusta muchísimo ese pasaje también, ese versículo. Y bueno, yo creo que podemos continuar, ¿no? Por medio de él, ahora nosotros hemos creído en Dios. Gloria sea nuestro Dios. Y vean que el apóstol Pablo, que escribe otras cartas, está de acuerdo con el apóstol Pedro. La Biblia es así, tiene un hilo de pensamiento. Porque luego dice que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Y Pablo lo diría, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero sabemos que Él ha resucitado, que Él se levantó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Así que teniendo eso en cuenta, continuamos en el versículo 22, que el mismo apóstol Pedro dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y voy a leer todo el resto de los versículos, son dos más. Porque toda carne, y cita al profeta Isaías, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicado. Ahora, yo solo quiero decir algo y le voy a dar el tiempo, no sé si a nuestro hermano Frank o yo, pero este versículo 22, hermanos, es muy interesante porque dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han sido purificados de sus almas. En el cristianismo de hoy, un cristianismo fácil, y como diría un escritor muy bueno llamado Dave Hunt, a veces tenemos una gracia, o creo que David Bercott, creo que se llama el escritor, apostamos a una gracia barata. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ahora todo es, levante la mano, ¿verdad? Venga, pase al frente. Yo no tengo nada en contra, hermanos, de que en nuestros países se haga ese tipo de llamados hacia el altar. Yo creo que muchos hemos salido de allí con convicción firme en el Evangelio gracias a esos llamados. Sin embargo, se cae en el error de un, un llamado que no transforma la vida. Muchas veces pasa eso, ¿no? No, yo pasé hace 15 años, pero me aparté, no fue un llamado real. El llamado de Dios siempre va a ser real, siempre va a ser un llamado real a la obediencia, siempre va a ser un llamado real al arrepentimiento. Pero nosotros hemos hecho de un llamado a veces eficaz y a veces no eficaz. Y ese es un gran problema, porque le quitan al hombre la responsabilidad de responder en obediencia al llamado de Dios. El llamado de Dios constantemente es, oigan, les he dado una vía, les he dado acceso a través del Hijo. Obedezcan entonces lo que les estamos o lo que se les está pidiendo. Arrepentíos, ¿sí?
obedezcan a esta verdad, vengan en arrepentimiento. El llamado de Dios es el mismo para todos. La diferencia, hermanos, es que unos obedecen a ese llamado con un corazón contrito, con un corazón humillado. Otros simplemente lo rechazan y otros ponen su fe en algo que pareciera ser solamente un acuerdo, ¿no? Como un apretón de manos. Oh, tú ya fuiste salvado, ¿sí? Porque tú ya recibiste a Cristo al pasar al altar y lo dejamos todo como en una gracia barata, algo que nosotros no vamos a estimar. O sea, recibimos algo, pero no lo estimamos como valioso. No lo obedecemos porque no lo estimamos como valioso. Entonces el apóstol Pedro dice, puesto que en obediencia a la verdad, o sea, ustedes obedecieron a esa verdad. Y la Nueva Traducción Viviente me gusta más como lo dice. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Y cuál era esa verdad? Bueno, que vinieran en arrepentimiento y creyeran en el Hijo de Dios. Uno puede decir, sí, es fácil, sí, pero no solo es un apretón de manos. Ahí tiene que ver un reconocimiento genuino de un corazón que carga ciertas, bueno, ciertos pecados, ¿no? Muy pesados, ciertas acciones que han ofendido a Dios por mucho tiempo, y entonces nosotros caemos en arrepentimiento, pero buscamos la manera de entonces desechar esos pecados y apartarnos de él, si es posible huir, con tal de obedecer a la palabra de Dios. Necesitamos eso. Entonces el apóstol viene y le dice, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Y eso es algo que se recalca a través de toda la escritura. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús les dice, ámense los unos a los otros. ¿Sí? Juan, otra vez, Juan capítulo 15 habla sobre eso. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si ustedes, y vean que Juan capítulo 15 lo pone más interesante todavía, porque si nosotros vamos a ese pasaje y lo leemos, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice, el que permanece en mí y el que obedece a mis palabras y el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama a mí. Ese está demostrando que me ama y yo lo amaré a él también como el Padre me ama a mí. O sea, está mucho más claro, ¿no? La obediencia del cristiano debe ser evidenciable. No podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados y decir, no, yo ya pasé al altar y pensar que eso a nosotros nos va a producir algún tipo de acuerdo con Dios o un apretón de manos y decirle, no, Dios, si yo ya te recibí, yo ya te acepté. No, no, no. Obedezcamos, continuemos obedeciendo. Amémonos los unos a los otros. Y vean que es enfático ese amor, porque solo cumplimos la ley. Si nos recordamos de la carta a los romanos, los últimos capítulos, creo que era el capítulo 14, donde hablaba precisamente de que de la manera en que nosotros cumplimos la ley es amándonos los unos a los otros, amando al prójimo. De la única manera que nosotros alcanzamos el estándar que el Señor pide, y lo podemos encerrar en la ley, ¿no? No, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, entre otros mandamientos, se cumple perfectamente si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque yo estoy seguro que ninguno de los que está conectado en este momento o está escuchando la transmisión va a pensar o va, perdón, a estar de acuerdo que alguien más le haga alguna maldad. Se metan con su esposa, se metan con su esposo, maten a alguien, por supuesto que no, que le roben, que le engañen, nadie va a querer eso. Entonces el Señor dice, ama a los demás como te amas a ti. Esa es la manera, ese es el estándar de Dios. Y de nuevo, y cierro con este pensamiento, cuando se nos dice sean santos, porque yo soy santo, hay una línea de pensamiento dentro del cristianismo que dice, no, eso es imposible de hacer. Y lo que ya hemos hablado y lo recalcamos, lo que está diciendo es, busquen seguir las pisadas de su maestro, así como él nos amó. Y él lo dice en Juan capítulo 15, léalo hermano, léalo en casa y se va a dar cuenta. Él dice, yo ya no los llamaré a ustedes más siervos, sino amigos, porque el amor que se demuestra o se demuestra más grande hacia los demás es aquel que da la vida por sus amigos, ¿sí? Entonces el Señor Jesús ha hecho ese sacrificio en amor. Entonces es evidente que a través de esta palabra también se nos exhorte a nosotros a amarnos profundamente de corazón, a amarnos. Y él da, el apóstol da esa explicación luego en el versículo 23, o la razón por la cual debemos de amarnos, ¿sí? Voy a dejar a mi hermano John o Fran si quieren decir algo. No sé si del versículo 23 en adelante o quieren retomar algo que se A ha mí, dicho hasta a mí me ahorita. gustaría hablar sobre ese versículo, el 22, porque las palabras de Pedro pueden atormentar a los calvinistas. Los calvinistas leen este versículo y se atormentan. Y hay muchas personas que leen este versículo, lo entienden claramente. Porque si tú lo lees en la versión Las Américas,
capítulo 1, versículo 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas. La Reina Valera lo dice de esta manera. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La NTV dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Es como cuando Jesús dice, vengan a mí lo que tengan sed, ¿no? O sea, ustedes por obedecer eso han saciado su sed. O por ir a Cristo ustedes han descansado. El que esté cansado, venga a mí. O sea, Entonces, en ese sentido. el calvinista tiende a decirte, o sea, tú me estás diciendo a mí que Dios no te salvó, fuiste tú el que te limpiaste el alma. No, no tenemos que caer en tanta, o sea, en ese tipo de problemas, De dilemas, ¿no? dilemas, porque la Biblia es clara. Ustedes, al haber obedecido el Evangelio, purificaron sus almas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros agarramos la sangre de Cristo y nos limpiamos? No. Nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Cristo vino al mundo porque nosotros no podemos ser salvos, no podemos limpiarnos. No tenemos cómo pagar la deuda de nuestro pecado. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pedro está diciendo, oigan, ustedes no creyeron de mentira, ustedes no creyeron con una fe falsa, como hoy en día creen muchas personas que dicen, yo tengo fe y todo el mundo tiene fe, como decía en el segmento pasado el hermano Fran. Hay gente que tiene fe hasta en la medicina. Yo tengo fe en esta medicina, yo tengo fe en ese doctor, tengo fe que Argentina va a ganar el mundial, sí, sigan teniendo fe. Bueno, y la gente tiene fe y creen en un Dios, ¿verdad? Sin leer la Biblia, sin conocer ese Dios, habiendo leído ahorita, anteriormente, lo que dice el apóstol Pedro, que por Jesucristo nosotros hemos creído en Dios. O sea, Cristo, como él mismo lo dijo, él lo revela a quien él quiere. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. Y él dice a quién lo quiere revelar. Todo aquel que venga a mí, todo aquel que se acerque a Cristo, todo aquel que acepte sus palabras. El que quiera hacer la voluntad de Dios, de mi Padre, conocerá la doctrina. O sea, y nosotros vemos este versículo y queremos armar un dilema, un problema, porque dice que nosotros hemos purificado las almas al haber obedecido a la verdad. Aquí nos está hablando de un libre albedrío que tiene el ser humano para rechazar el Evangelio o para creer en el Evangelio. Pedro le está hablando, esta carta no fue enviada al mundo secular, a los que no son cristianos, a los cristianos. Y estos cristianos no rechazaron el Evangelio, ellos recibieron el Evangelio, lo recibieron con todo lo que implica este mensaje, todo lo que trae el mensaje. El Señor es mi pastor, nada me faltará. A la gente le gusta mucho recibir al Señor como pastor, pero para que nada le falte. No, el Señor es tu pastor, ya tú no te mandas solo. Ya tú no haces con tu vida lo que tú quieres. Tú no vas a donde tú deseas, tú siempre estás inclinado en hacer la voluntad de tu pastor, de tu Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo 22 que dice muy claramente, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Este versículo, así como usted lo está leyendo, es así que debe interpretarlo. Usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dios nos está mandando a ser obedientes. Esa falacia que decía el hermano Fran, que usamos mucho, que bueno, yo no puedo ser perfecto como Cristo. Solamente Dios es perfecto. Hermanos, sabemos, todos sabemos que Dios es el único perfecto. Que vamos a seguir las pisadas de Cristo, pero es imposible hacer y ser como Él fue. Pero nuestra inclinación y nuestro esfuerzo debe ser seguir sus pisadas. Y punto. No tenemos que enredarnos tanto. El cristiano falla en su esfuerzo. El cristiano falla en su esfuerzo, por muy grande que sea el esfuerzo, pero hace el esfuerzo. No camina deliberadamente en imprudencia con el mundo. No ama al mundo. Siempre está inclinado a caminar con Cristo. En ese esfuerzo falla, pero hace el esfuerzo. Y Dios mira el esfuerzo que nosotros hacemos. El esfuerzo que tú haces por dejar ese vicio, por alejarte de eso que te tiene atado al pecado, por alejarte de las cosas que a Dios no le agradan. Dios ve tu esfuerzo por buscar el tiempo para leer la Biblia, para orar, para tener comunión con Él. Oh Señor, que mi carácter, bueno, tu carácter tiene problemas. Bueno, hay que orar, hay que tener comunión con el Señor. Dios ve el esfuerzo que tú haces para tener tiempo de dedicarte a la oración y a la lectura de su palabra. Nosotros no tenemos excusa delante de Dios. La palabra misma enseña que tenemos un libre albedrío y que la obediencia
Es un mandamiento de Dios y Dios no va a mandar a nadie a hacer algo que no puede hacer. Nosotros debemos ser obedientes. Obediencia ante cualquier sacrificio. Dios demanda obediencia. Entonces, este versículo, hermano, así como lo leemos, exactamente. Nosotros somos agentes responsables de nuestros actos. Hay que ser obedientes. Así, hermano John. Y sí, hermano, creo que muchas veces nos justificamos, ¿no? Y para hacer una especie de aclaración acá o confesión, cuando nosotros decimos esto, hermanos, no nos estamos poniendo como exentos de todo esto. O sea, esa exhortación nos cae a nosotros principalmente, que somos los que estamos enseñando y estamos claros, estamos confiados en el hecho, como lo dice Santiago, que los que se hacen maestros reciben mayor condenación. A nosotros se nos demandará más por estar enseñando. ¿Me entienden? O sea, a la hora de nosotros presentarnos ante nuestro Señor, el Señor nos va a demandar a nosotros con más rudeza que una persona que no se ha puesto a enseñar a otros. Porque si yo enseñando, y esto es algo totalmente bíblico, como lo dice Pablo a los judíos en el capítulo 3, 2 y 3 de Romanos, dice, si ustedes les dicen a los otros que no roben y roban, ¿ustedes creen que se van a librar? Y eso lo vimos cuando dimos el segmento o la carta de los romanos. O sea, el hecho que yo enseñe algo no me exime de obedecerlo también. Es más, por el contrario, si yo enseño algo, yo debería ser el primero en aplicarlo, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta exhortación, amados hermanos, es porque ese es nuestro compromiso. Es porque esa es la verdad, eso es porque eso es lo que dice la Escritura. Ese es el llamado a la obediencia y a exhortarnos unos a otros, ¿no? Cuando se reúnen, uno tiene salmo, uno tiene exhortación, eso, uno tiene doctrina, uno tiene palabra. Esa es la reunión de los santos, ¿no? Y esta, aunque sea de una manera o por un medio digital, nos estamos reuniendo para compartir la palabra, para edificarnos unos a otros. Entonces ese es el llamado, ¿no? Como dice el hermano John. O sea, no podemos justificarnos diciendo que nunca vamos a alcanzar la perfección. Dios sabrá, usted obedezca y siga el camino, siga las pisadas que Cristo ha puesto. Entonces, sí, creo que ya, ¿hasta cuál versículo quedó el hermano John? Dice el versículo 22, ¿no? Y leemos ese para culminar. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿no? O sea, hemos obedecido a la verdad y hemos sido purificados para el amor fraternal. Uno de los efectos del Evangelio, hermano, que el Evangelio tiene que, no es algo opcional, no es algo opcional, hermano, escuchen esto. Jesús les dijo a los discípulos del capítulo 14 al 17, cuando da ese último discurso para sus apóstoles, él dice, a ustedes los conocerán por el amor. Y les pido a Dios y le pido a mi Padre que ustedes sean uno como yo y mi Padre soy uno. O sea, y esto lo vimos también en el capítulo 14 y 15 de Romanos. El Evangelio nos llama, o el Evangelio hace una restauración de las relaciones humanas también. Nosotros somos llamados para un amor fraternal, no fingido. Un amor fraternal donde nos amamos con un amor entrañable, de un corazón puro. No por contienda o por vanagloria, o por ganancia deshonesta, o por intereses, o por buscar lo suyo propio. No, ese no es el amor que la Biblia define, como lo dice Corintios 13. Estamos llamados para un amor entrañable de un corazón puro. No nos acercamos a un hermano, a saludar a un hermano, teniendo un interés oculto detrás. No me hago el querido delante de los hermanos con un interés oculto. No me acerco a los hermanos mostrando una carita sonriente simplemente para ganar algo de ellos. No, con un amor no fingido, de corazón puro, entrañablemente, así como lo hizo el Señor por nosotros. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, no estamos siendo nacidos para repetir, como le decía el hermano John, siguiendo esa vana manera de vivir que heredamos nuestros padres. No hemos sido renacidos para seguir viviendo de la misma manera. Si antes éramos hipócritas, ya no debemos serlo más. Y eso es un mandato, eso es algo inexcusable para el cristiano, hermano. Que un cristiano después de 10, 15, 20 años sigan ese plan, hermano, es penoso y hasta lamentable. Que sigan el plan de la hipocresía, de la mentira, del engaño, de buscar solo su beneficio. Eso es algo lamentable. Y hasta uno podría dudar si esa persona realmente ha nacido de la simiente incorruptible, si ha nacido de Dios. Y sigue diciendo el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Hemos sido renacidos por esa palabra del Señor, como lo dice el capítulo 1 de Juan, versículos 2 y 13. Al que cree, Dios le da la potestad de ser hijo. Y estos no son nacidos de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Una vez que hemos creído, como lo decía el hermano John también, una vez que hemos obedecido la verdad mediante el Espíritu, entonces es donde viene esa purificación, es donde viene ese cambio, esa regeneración, ¿no? Ese es el orden que la Biblia da, el ordo salutis que tanto proponen algunos, ¿no? Ese es el orden. Nosotros tenemos que ir a Cristo. Más bien, cuando Cristo llega a nosotros por medio del Evangelio, nosotros respondemos a ese Evangelio. Nosotros nos humillamos delante de ese Evangelio. Nosotros reconocemos esa proclamación del señorío, del gobierno de Cristo. Entonces Dios nos sella con su espíritu. Dios nos hace hijos. Ese obrar espiritual nosotros no lo sabemos, como lo dijo el Señor. El viento sopla y tú lo sientes, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así de sencillo. O sea, Dios hace esa obra una vez que hemos creído, ¿no? Entonces, hermano, hasta ahí, ese sería el capítulo 1, ¿no? No sé si quiere agregar algo más de ahí en adelante, hermano Miguel, para que ya comencemos con la lectura del capítulo 2. Quizás agregaría algo breve, hermano Frank. Es en relación a la palabra que en unas versiones aparece como simiente, ¿no? La Reina Valera lo dice, la nueva versión de las Américas también lo dice de esa manera. En el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Y yo estaba estudiando, hermanos, estaba leyendo las palabras que aparecen en el griego, ¿no? Y la palabra simiente viene de la acción, bueno, espora, es la palabra griega, espora, y viene de una acción de plantar algo nuevo, algo de donde uno obtiene, por decirlo así, un fruto esperado, ¿no? Si usted siembra maíz, va a obtener maíz. Si usted siembra algún tipo de fruta, lo que sea, usted va a obtener ese tipo de fruta. Es imposible que obtenga algo diferente si la semilla que usted está sembrando es precisamente de una naturaleza, por ende va a cosechar lo que esa naturaleza le permita tener. Ahora, me gusta mucho porque el concepto o la cosmovisión agraria de esa época era muy, eh, por decirlo así, familiar en cuanto a la terminología o en cuanto a los procesos, ¿no? de cultivo. Ellos lo manejaban súper bien. Entonces, me encanta, hermano Frank, hermano John, hermano oyente, que después de que el apóstol Pedro acá dice, miren, la simiente de ustedes corruptible es como la de sus padres, ¿no? Ustedes han heredado una vida mortal, ustedes han heredado una vida que perecerá, una vida que tendrá su fin. Esa es la naturaleza de esta carne, de estos huesos que nosotros llevamos a donde vayamos, ¿sí? Y eso va a tener su fin. Pero dice el apóstol Pedro acá y dice, ustedes ya no pertenecen más a ese nacimiento y a ese tipo de naturaleza que lo llevará a la tumba en algún momento, A ese orden de vida, ¿no? a ese orden de vida, correcto, sino que ahora será de una que es incorruptible. Y al final dice, es la palabra de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios, el evangelio es una promesa, el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. El evangelio es parte de esa palabra de Dios, porque cuando nosotros leemos en el versículo 23, palabra de Dios, muchas veces entendemos un papel, ¿verdad? Y las letras que están puestas allí. Nosotros entendemos que es la Biblia, ¿sí? Un libro como este. Esta es la palabra de Dios. Y aunque nosotros decimos que es, y efectivamente dentro de este libro está la palabra de Dios, lo que estos escritores y lo que estos hermanos del primer siglo entendían era la palabra viva, o sea, expresada de Dios, lo que Dios había prometido, lo que Dios les había dado. Entonces, si Dios ha prometido vida eterna para aquellos que creen en Él, hermano, usted pudo haber nacido y ciertamente ha de morir, pero si usted creyó en el Señor Jesús, usted vivirá, tendrá vida. Y por eso me encanta que utilice este pasaje de Isaías, capítulo 40, y el contexto, ¿no? histórico y de ese momento, lo que estaba aconteciendo es que el pueblo de Babilonia iba a conquistar Israel. Sí, aunque se veía que Babilonia tenía un ejército grande, imparable, imponente, el Señor les recuerda, miren, toda carne es como la hierba, sí, se ve impotente, se ve fuerte, Babilonia lo va a conquistar y toda su gloria, y entonces le dice, todo eso que ven es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se cae, se seca la hierba y se cae la flor, se marchita. Y allí viene el principio que el apóstol Pedro está trayendo de este pasaje de Isaías. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Las promesas de Dios a su vida, hermano. Por eso vale la pena mantenerse fiel. Por eso vale la pena luchar hasta el final, hasta la sangre, como dice Hebreos, en la carta a los Hebreos. Vale la pena desgastarse por Cristo, vivir para Él, ser vituperado por Él. Hermanos, el Señor no está esperando que tengamos una vida perfecta, sin errores, para nada. Está buscando que seamos leales,
fieles aún en esos momentos de aprieto. Por eso es que utiliza esta analogía, bueno, esta similitud con el texto de Isaías. Sí, la vida de muchos hombres poderosos o con riquezas, como sea, etcétera, en algún momento terminará con poder y tal, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y entonces cierra el versículo diciendo, esa es la palabra que a ustedes se les ha sido predicada, el evangelio de vuestra salvación, como diría también. Entonces, hermanos, es hermoso, ¿verdad? Porque Yo había colocado ahí podemos, adelante. no lo extendí más, ¿no? Pero yo había colocado una nota ahí, el Evangelio eterno, ¿no? Que se le llama así en Apocalipsis, el Ujú. Evangelio eterno. Entonces, y efectivamente, hermano, con lo que usted está diciendo, ¿no? Esa palabra no está hablando en abstracto, no está hablando de por allá el Salmo 51, el Salmo 91, está hablando del Evangelio. Hemos sido renacidos por el Evangelio, por ese mensaje de vida, por ese mensaje eterno del Evangelio, ¿no? Exacto. Adelante, hermano. No, no, y termino con eso. Fíjate, ahorita me acabo de recordar este pasaje de Isaías 40, donde se habla de que aunque el imperio se ve poderoso y tal, ¿no? Que va a arreciar en contra del pueblo de Israel, la palabra de Dios permanecerá y la palabra de Dios es salvarlos al final, ¿no? Rescatarlos, traerlos de regreso. Pero me llama la atención, hermano Fran y John, que los receptores de esta carta también estaban siendo perseguidos, ¿sí? Y iban a sufrir las consecuencias de su fe. Entonces hay una similitud ahí también porque estos hombres que persiguen, ¿no? Que persiguen a la iglesia, este mundo físico que está siempre encima de los que son cristianos, aunque su herencia probablemente, por ser hijo de hombre, vamos a morir, sí, vamos a morir, y se ha de marchitar esta carne que llevamos encima. El mensaje del evangelio que transforma nuestras vidas es la esperanza para la vida eterna. Hermanos, esto no se termina aquí. Toda injusticia será, tendrá su justa retribución. Así que procuremos recibir la palabra de Dios y vivir piadosamente en lo que podamos, hermanos, esforzándonos con lo que podamos. Así que Am- esa era la pequeña, Amén, el pequeño amén. comentario que quería. Y para seguir el hilo y leer el capítulo 2, miremos que Pedro está diciendo algo que es impactante. Nosotros lo leemos así y si le prestamos atención a lo que está hablando el hermano Miguel y el hermano Fran, hermano, no es cualquier cosa lo que está diciendo Pedro. Nosotros hemos renacido mediante la palabra. Mire, escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios, que no es solamente la Biblia, pues, pero sabemos que allí está la palabra de Dios, como decía el hermano Miguel, pero la palabra expresada. Que usted se siente aquí a escuchar una enseñanza de 1 hora, 15 minutos, 1 hora, 20 minutos, una vez por semana. Y quizás usted está cansado, tiene más sueños que ganas de escuchar el Evangelio. La carne también es débil, aunque el espíritu está pronto y quiere ser alimentado. Hermano, nosotros nacemos de nuevo gracias a escuchar el Evangelio. Por una parte, sabemos que es importante entonces, qué tan gran importante es predicar el Evangelio. Y por otra parte, hermano, no solamente nacemos por la palabra de Dios. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no solamente nacemos de la palabra de Dios, por medio de la palabra del Evangelio, sino que también nos mantenemos en el camino firmes, fortalecidos por medio de la palabra de Dios. La palabra fortalece nuestras vidas espirituales. Y a Pedro no se le olvidó. Por eso es que dice que nacemos mediante esta palabra que es eterna, la palabra del Señor que permanece para siempre. Esta es la palabra que a ustedes se les ha predicado. Y el capítulo 2 lo comienza diciendo, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, miren esto, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. Usted no solamente nació en Cristo cuando alguien le predicó el Evangelio. No, la única manera que usted se mantenga en el camino es que usted siga y continúe escuchando la palabra, leyendo la palabra, meditando esta palabra y teniendo comunión con Dios hasta el día del fin. Y no es que nosotros nos estamos salvando, sino que Dios determinó que así es. Que es por medio de la palabra que el ser humano nace en Cristo y que es por medio de la palabra que el ser humano se mantiene en Cristo y crece espiritualmente.
Y no vamos a caer en el problema, en el dilema, ¿qué harán entonces los indios que nunca escucharon la palabra? Hermanos, ya Dios va a resolver eso. Dios resolvió eso según Pablo en Romanos. A ellos se les va a juzgar de una manera, pero usted que tiene la palabra enfrente, tiene dos opciones. O la rechaza o la valora y acepta. Nosotros crecemos, nacemos por la palabra y crecemos por la palabra. No es cualquier cosa que usted se siente a escuchar una enseñanza. No es cualquier cosa que usted sacrifique parte de su tiempo porque necesita leer la Biblia, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así comienza Pedro el segundo capítulo. Termina diciendo que nacemos por la palabra y comienza diciendo que debemos desear esa misma palabra para seguir creciendo. Hermano Frank. Amén, amén. Se escucha bien ahí, ¿verdad? Está bien. Sí. Este, sí, creo que ahí Pedro hace una especie de contraste, ¿no? Entre lo que es vivir de manera inapropiada, como viene diciendo, de una manera corruptible, podríamos decir, tomando las palabras de Pedro, que sería vivir en malicia, en engaño, en hipocresía, en envidia y en todas esas distracciones, como dice Pedro. Por lo contrario, y Pedro, estas son las cosas que uno puede ver, ¿no? Cómo Pedro usa las palabras o las analogías o las enseñanzas de Cristo, cómo él en su psiquis tiene todavía impregnado esas cosas, esas palabras del maestro, ¿no? Dejen venir a mí los niños, que los tal el reino de los cielos, el que no se haga como un niño, ¿no? Y Pedro usa esas cosas y viene y nos dice, en lugar de ser un detractor, un malicioso, un hipócrita, un engañador, un envidioso, por el contrario, háganse como niños recién nacidos, que buscan, que desean la leche espiritual no adulterada. Entonces ese contraste, ¿no? Habiendo nacido de una simiente, como dice el hermano Miguel, de una semilla incorruptible, y todo esto es lenguaje de Cristo, es lenguaje de las enseñanzas de Cristo. Semilla, la semilla, el sembrador, Mateo capítulo 13. El sembrador salió a sembrar. Y hubo un hombre que sembró y se acostó y se levantó y durmió y fue el día y la noche y no supo cómo y la semilla creció. Todas esas parábolas que el maestro usaba, vemos como Pedro recicla, nos trae nuevamente esas enseñanzas y diciéndonos, ya que hemos renacido de una simiente incorruptible, de una semilla incorruptible, de una palabra incorruptible. Y yo ahí quería hacer una acotación, ¿no? De que incluso en las palabras del maestro, en el capítulo 13 de Mateo, cuando se habla de la parábola del sembrador, el problema nunca es la semilla, el problema es el terreno, que el maestro siembra, pero los problemas fueron con los terrenos, que habían unos que estaban en pedregales, otros que no daban profundidad a la semilla, el problema es el terreno, ¿no? Y por eso aquí Pedro como que trae esa idea también, dice, ojo, desechen la malicia, el engaño, la envidia, la hipocresía, las detracciones. Y por el contrario, sean un terreno tan bueno como un niño recién nacido, que busca la leche espiritual no adulterada, para que crezcan a salvación, como ya lo había dicho el hermano John. Esa palabra salvación, que viene del griego soteria, que básicamente también puede significar salud, ¿no? Salud, salvación, un estado óptimo. O sea, para que crezcan, lo podríamos tomar también de alguna manera, porque no estamos creciendo para ser salvos, pero sí a lo que cuando nos alimentamos y mantenemos en la palabra, vamos creciendo como en esa salud, ¿no? En ese crecimiento sano en el Señor, ¿no? Entonces, para que crezcan, lo podríamos entender o hacer una aplicación para nosotros hoy. Deseen la palabra del Señor para que crezcan saludables en el Señor, para que crezcan en salud en el Señor, ¿no? Pero también de otra manera, para que se mantengan firmes, saludables, estables, salvos, hasta que el Señor regrese, como tomando las mismas palabras de Pedro en el capítulo anterior. Si es que han gustado la benignidad del Señor, ¿no? Si hemos visto la bondad del Señor, si hemos gustado la benignidad del Señor, busquemos esa palabra del Señor para que crezcamos sanamente. Y yo creo que hasta ahí, hasta ese versículo 3, hay una idea en conjunto con la otra línea que venimos hablando del capítulo anterior, ¿no? Y del versículo 4 creo que comienza ya como otra línea de pensamiento de Pedro, ¿no? Entonces no sé si quieren agregar algo, mi hermano Miguel o mi hermano John, adelante. No, de mi parte creo que está bien, hermano. Creo que está bien. Nada más la analogía del bebé me gusta, ¿verdad? La nueva traducción viviente incorpora, aunque no está en el original, pero trata de hacer sentir más la La figura idea, ¿no? la idea o la figura que Pedro está usando con esos bebés e incorpora algo.
al final del versículo 2 lo incorpora la Nueva Traducción Viviente y dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Interesante, interesante. Pues con eso creo que se termina una idea. Sí, así es, hermano Frank. La idea que se venía hilando ya desde el capítulo uno de, de la obediencia, ¿no? De buscar la obediencia, de resaltar esa obediencia aún en momentos que, como ya dice el capítulo uno, que han de ser como pasados por fuego, ¿no? En medio de la prueba. Sigan adelante, busquen la leche, que eso les va a dar crecimiento. Como a un bebé, los que tienen hijos se a- van a digerir esto aún mejor, ¿no? Ves al bebé llorando todo el tiempo, lo que lo hace crecer, lo que lo hace estar bien, es la leche de la mamá, la leche que pueda ser alimento para el bebé. Así que eso sería para nosotros el buscar activamente esa palabra viva, la palabra de Dios. Miren, a veces no podemos dejar el pecado porque no buscamos la palabra de Dios. Entonces nos encerramos, no, es que no puedo, ya intenté. Ajá, pero ¿cuánto tiempo usted ha buscado la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted pasa meditando en la palabra de Dios? Y eso debería ser nuestro pan diario, pan de cada día. Versículo 4. No sé si mi hermano John va a agregar algo más o leemos. Ok, seguimos entonces. Creo que no sé si nos va a dar mucho tiempo, hermano John. Creo que vamos a leer uno o dos versículos, creo. No sé cómo estamos, pero me hace ahí usted. Quedan Me 10 dice minutos, usted, hermano. 10 minutos nos quedan. Ok, versículo 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Está hablando el Señor Jesús. Vean que sí, efectivamente, este es otro, ya el apóstol Pedro está hilando otra nueva idea, ¿no? Ahora se les dice a los que son creyentes, se les compara con Cristo en un sentido, y ahorita lo vamos a ver. Pero antes de eso, prestemos atención. Dice el apóstol, ustedes se han acercado a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Una piedra, hermanos, la piedra angular, la piedra principal, la piedra escogida en este caso, ¿no? Que es Cristo, ha sido desechada. Una piedra fundamental para una edificación, si hablamos en temas de construcción de la época. Una piedra estimada para poder sostener una estructura. Y acá el apóstol Pedro dice, ustedes se acercan a Cristo y Cristo es la piedra viva principal del templo de Dios. Sabemos que, como lo dice la escritura, ¿no? Que Dios no mora en templos hechos de manos de hombre, pero en ese entorno era bien conocido, por lo menos en el Imperio Romano, las grandes construcciones, edificaciones ofrecidas a los dioses, templos donde se adoraban a diferentes dioses. Entonces, pero esas piedras que edificaban esas estructuras para esos dioses eran piedras sencillas, o sea, no tenían ningún valor, no aportaban nada más que una belleza superficial. Pero ahora viene Pedro y le dice, ustedes al acercarse a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios, un templo del cual está edificado de piedras vivas. O sea, está hablando de algo que realmente va a tener una función dentro de ese templo. La gente rechazó esa piedra. La piedra que se le está diciendo aquí, en este caso, se está comparando a Cristo, una piedra viva, la piedra necesaria para una edificación. Muchos lo rechazaron. La gente lo rechaza, pero Dios eligió para darle gran honra. Y ahora vean el versículo 5. Y ustedes, los que se han acercado a Cristo, ahora son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. No templo hecho de manos de hombres, no un templo espiritual. Las piedras que constituyen esa edificación espiritual somos todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que obedecen a la palabra de Dios, todos aquellos que van detrás de las pisadas del maestro. Y esto hay que recalcarlo, ir detrás de las pisadas del maestro. Somos considerados piedras vivas, al igual que el Señor. Qué privilegio, hermanos. Porque dentro del templo, donde habita Dios, por decirlo así, si tomamos la equivalencia, ¿no? De esos templos romanos donde habitaban las deidades, el Señor manda esta palabra a través de Pedro para decir, ustedes que creen son portadores también de ese Dios que mora en ustedes. ¿Sí? Porque son piedras de un templo espiritual, piedras vivas, no estáticas, no que solo sirven para belleza externa, no, piedras que tienen funcionalidad. Y así como se ha rechazado a la piedra principal, que es Cristo, y la gente lo rechazó, es obvio, hermanos, que a nosotros nos van a rechazar en su momento. Pero aquí viene lo hermoso, vean, dice el versículo 5, ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos.
por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. El sacrificio que agrada a Dios es espiritual, obviamente, ¿no? Un sacrificio de alabanza, un sacrificio racional, algo que nosotros lo hacemos y es percibido de parte de Dios como algo grato. No estamos hablando de sacrificios de animales, no. Estamos hablando de ofrecer nuestra vida, de entregarnos, como decía Romanos, como un sacrificio santo, de alabanza, entregarnos nosotros mismos, nuestros cuerpos, que antes los usábamos para cosas viles y malas, hoy apartarnos, o sea, santificarnos para darle gloria y honra a Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestra vida, ofreciendo así para Dios sacrificios espirituales que estos sí agradan a Dios. Y si ustedes se acordarán, en el Antiguo Testamento, frecuentemente el pueblo buscaba la manera de agradar a Dios a través de sacrificios, de ofrendas. Y el Señor dice en su palabra, no me agradé por sus ofrendas. Yo lo que busco es misericordia. Yo lo que busco es amor y no sacrificios. O sea, nosotros tenemos que entender, hermanos, que en la realidad en la que nosotros vivimos, no podemos simplemente ir por la vida, hoy diezmé tanto, hoy ofrendé tanto, hoy hice esto y lo otro. Ajá, pero el amor al hermano, ¿dónde quedó? Ajá, pero una vida que evidencia que somos nuevas criaturas, ¿a dónde está? Nosotros deberíamos de enfocarnos primeramente en eso, buscar agradar al Padre con ese tipo de sacrificio espiritual, porque ahora somos piedras vivas, una edificación espiritual donde el Señor Dios mora en nosotros. Busquemos eso, busquemos ser esas piedras vivas y así como el apóstol Pedro está incluyendo a todos esos cristianos, probablemente sin hogar, probablemente sin una vivienda propia, pero les dice, oigan, ustedes son mejor que eso. Ustedes son el hábitat del Dios creador, si ustedes han puesto su confianza en Cristo. Ustedes son sacerdotes apartados. Ustedes son un sacerdocio apartado para Dios. Alguien que ofrece sacrificios, alguien que va a la presencia de Dios. Hermanos, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. No sé si mi hermano Frank o hermano John quieren agregar ahí algo antes de seguir. Sí, a mí me gustaría agregar algo porque ese versículo 5 del capítulo 2 es bueno que lo analicemos bien en cuanto a la necesidad que tenemos de estar juntos como hermanos, de reunirnos. Miren que Pedro aquí está diciendo que ¿dónde está? También ustedes como piedras vivas, ustedes, no está hablando en particular, sino ustedes como piedras vivas, sean edificados como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales al Señor, por supuesto. Entonces, no es que Dios agarra a una persona en particular, agarra una piedrita, ¿verdad? Y hace una casita artesanal, ¿verdad? Individual, apartado de todos los hermanos. No, es que Dios, desde el principio, desde que Cristo dijo, ok, hoy comienza mi iglesia y el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, el Espíritu Santo iba añadiendo a la iglesia a todo aquel que iba a ser salvo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir solos. El ministerio o la iglesia del llanero solitario nunca existió. Nosotros somos un cuerpo y somos muchas piedras que debemos estar juntas y cuando estamos juntos somos edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios que Dios sí acepta. Pero hay personas que quieren ofrecer otro tipo de sacrificio a su manera, sin congregarse, sin reunirse con ningún hermano, como ellos quieren, y eso está mal, es grave, porque ya Dios decidió, determinó cómo serían sus sacrificios y qué es lo que Él acepta. Y es tan hermoso para Dios que nosotros nos unamos como hermanos, nos reunamos y compartamos su palabra, que el Espíritu Santo inspiró a escribir. Mira cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, Dios estaba hablando, Dios habló, y eso es palabra de Dios. Es como el buen óleo, es un perfume grato al Señor que los hermanos estén juntos. Si sois mis discípulos, el Señor les dijo, la condición es que ustedes se amen, que ustedes se amen. Y Juan dice, miren, el que no ama a su hermano que puede ver, es mentira que ama a Dios. Y si usted ama a tu hermano, tú quieres reunirte con tu hermano, tú quieres compartir con tu hermano, tú quieres pasar tiempo con tu hermano en Cristo. Por eso ir a la iglesia no es un sacrificio, es un deleite. Y como decía anteriormente en otro segmento, los cristianos de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, de los primeros siglos, hermanos,
morían por ir a la iglesia. Los mataban camino a la iglesia. Y ellos no decían, oye, están matando a los cristianos, vamos a ser prudentes. No, iban arriesgando sus vidas, porque ese es el verdadero evangelio y esa es la verdadera iglesia. Así que, hermano, no somos una piedrita que Dios agarra individualmente y artesanalmente hace una casita bonita. No, somos muchas piedras vivas que juntas edificamos un templo espiritual para hacer para hacer sacrificio, ofrecer sacrificio que Dios sí acepta. Hermano Frank, ¿quiere añadir algo, hermano Frank? Eso que mencionaba, hermano John, de ese individualismo, ¿no? No querernos congregar, que lo hemos estado mencionando, ¿verdad? En el anterior segmento y este también. Pues algo muy complicado, hermano John, la verdad. Estamos en una época donde la gente prefiere quedarse en la casa viendo reels de TikTok, uno tras otro, por 1, 2, 3 horas seguidas, que ir a comer con la familia, que salir con su familiar, que ir a la iglesia. Entonces estamos en una época así, ¿no? Donde el individualismo y esa dopamina falsa que nos generan las redes tiene a la gente prácticamente que cautiva. Pero esa puntualización que usted hace es muy importante, hermano. O sea, nos está hablando en conjunto. Ni siquiera Dios puede hacer una casa con una sola piedra. O sea, tiene que haber un conjunto de piedras. Nadie es una casa con una piedra. Nadie puede hacer una casa espiritual con una sola piedrita. Y usted, como una piedra sola, aislada, no es una casa. No puede hacer una casa con eso, ¿no? Entonces, el llamado es también a la unidad. Pedro le está hablando a ese grupo de hermanos que van a recibir la carta. Ustedes, hermanos, viviendo en esa unidad, en ese amor fraternal, en esa pureza, en ese amor no fingido, en esa vida sin hipocresía, sin envidia, sin detracciones, sin malicia, allí, allí ustedes por la palabra de Dios son edificados como una casa espiritual por medio de la cual se ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Y una vez más puntualizamos lo mismo, ¿no? Los sacrificios son por medio de Cristo. Un lugar donde podrán hacer conciertos, podrán traer 40 bandas cristianas, pero si la alabanza, la adoración, el canto no va dirigido a Dios propiamente, pues no se está adorando a Dios ahí. No estamos diciendo que sea malo, no estamos condenando a nadie, sencillamente la adoración a Dios se da por medio de Jesucristo. Entonces Cristo debe estar primeramente en los corazones de esos adoradores y segundo presentado en ese culto, en esa liturgia, en esa reunión donde se va a hacer esa adoración a Dios, ¿no? Esos sacrificios espirituales, como los llama Pedro. Entonces la centralidad de Cristo también queda, o la hemos visto mucho en estos pasajes que hemos leído, ¿no? Como Cristo es por medio de quien tenemos la esperanza, por medio de quien renacemos, por medio de quien somos purificados, por medio de quien en la fe en Él es que Dios nos guarda. Y ahora, como dice Pedro, por medio de quién se hacen esos sacrificios espirituales al Señor, ¿no? Siendo un sacerdocio santo para Él. Y por lo cual, dice Pedro citando la Escritura, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado, ¿no? Esas son palabras de aliento para esos hermanos y palabras de aliento para nosotros hoy también. El que crea en Cristo, amado hermano, y creo que con esto podemos cerrar, el que cree en Cristo no será avergonzado. Estamos seguros en el Señor que esos hermanos no fueron avergonzados, porque sufrieron hasta la muerte, si fue posible, muchos de ellos. Y el que muere en Cristo, aunque está muerto, vivirá. O sea, el que muere en Cristo tiene ganancia eterna, como le dijo Jesús a Pedro en el capítulo 16 de Mateo también. El que pierde todo por Cristo recibirá 100 veces más, ¿no? Cuando el Señor regenere todas las cosas. Amén. Entonces, bueno, hermano, a los hermanos que escuchan, los que están en el grupo y los que escucharán este mensaje también por medio de la emisora, Dios les bendiga. Esperemos que estén leyendo la carta, repásenla. Es una carta, como dijimos, de 5 capítulos, algo que les tomará unos 20 minutos, 25 minutos por día, para leerla unas 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces, mientras dure esta serie de la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Hermano John, adelante, creo que ya con esto cerramos. Si le gusta despedir. Bueno, hermano, muchas gracias por escucharnos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.